Cada año, decenas de miles de personas mueren por sobredosis de opioides. Y aunque esta crisis con los opioides no empezó con el fentanilo, esta droga, el fentanilo, es la protagonista. Y ahora les diré otra complicación. El sistema de receptores que le permite a los médicos aliviar algo como un gran dolor por cáncer es el mismo que cuando se sobreestimula, apaga la respiración en minutos. Por los años 2000, los opioides recetados como la oxidona eran el centro de la crisis. Luego, la heroína fue la más famosa. Pero en la última década, el fentanilo, un opioide sintético, les ganó por goleada. Lo que vuelve al fentanilo tan letal no es solo lo potente que es, viene de que las personas lleguen a no darse cuenta de que lo consumen. Pastillas falsificadas que lucen como Xanax o Adderall pueden tener fentanilo. Alguien puede creer que está tomando un medicamento conocido, cuando en realidad está expuesto a una sustancia que es 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina. Y en quienes no suelen tomar opioides, unos pocos miligramos bastarán para una sobredosis mortal. Así que en este video veremos el fentanilo desde una perspectiva anatómica y fisiológica, les diré por qué tenemos receptores de opioides en el cuerpo, cómo los opioides cambian el tratamiento del dolor, por qué el fentanilo es tan efectivo y tan peligroso, y qué es lo que pasa en una sobredosis y la abstinencia. Será un video para cuidarnos, así que a darle, ¿sí? Antes, tengo que explicarles una diferencia. Opiáceos versus opioides. Los opiáceos son compuestos naturales derivados de la amapola. La morfina y la codeína son ejemplos claros. Opioide es un término más amplio. Es cualquier sustancia que se une a los receptores opioides del cuerpo y los activa. Incluye a los opiáceos naturales, los semisintéticos como la heroína y los sintéticos como el fentanilo. El fentanilo no es un derivado de la amapola. Se fabrica 100% en un laboratorio. Pero una vez en el cuerpo, actúa en el mismo sistema de receptores. Un sistema que existe por una razón. Tu cuerpo produce sus propias moléculas opioides y se llaman opioides endógenos. Seguro ya oíste hablar de ellas. Las endorfinas, el término que significa literalmente morfina endógena. Pero hay otros opioides endógenos como encefalinas, dimorfinas y otras. Estas moléculas se unen a los receptores opioides en el sistema nervioso, regulan el dolor, el estrés, la recompensa y las respuestas de supervivencia. Los fármacos opioides funcionan porque se unen a estos receptores que ya existen, y en muchos casos ejercen un efecto mucho más potente que los opioides endógenos. Igual, el objetivo general de este sistema es regular el dolor. Si quieren entender cómo los opioides lo regulan, antes hay que entender cómo el dolor se procesa. El dolor no solo se siente por una lesión, lo interpreta el sistema nervioso. Digamos que se golpean el dedo. Receptores especializados o los que son del dolor llamados nociceptores en el dedo se activan y envían señales por las neuronas sensitivas hacia la médula espinal y escalan al cerebro. Una vez que las señales llegan al cerebro, pasan por la estructura que señalo llamada tálamo, que actúa como una estación de relevo. De ahí, la señal se envía a la corteza somatosensorial, que está en el giro postcentral del lóbulo parietal, que es esta cresta de corteza que marco en la parte frontal del lóbulo parietal. Cuando la señal llega a la corteza somatosensorial, es en ese momento que eres consciente del dolor. Es algo que pasa en milisegundos, así que diría que se siente al instante. Ahora, mientras, el tálamo también envió señales a estructuras más profundas del cerebro que procesan las emociones, incluida la amígdala. Y por esto es que el dolor no es solo físico. En esto hay un componente emocional y es por esto que cuando sientes dolor siempre lo asocias con enojo y con algunas frases interesantes que describen el dolor y la vida. Pero esta vía en las que señales viajan desde el cuerpo subiendo al cerebro se llama vía ascendente. Pero el proceso no se termina ahí. Después de que las señales de dolor lleguen al cerebro, el cerebro enviará señales de regreso bajando por la médula espinal para ajustar qué tan intenso es ese dolor. Esta es la vía descendente del dolor. Partes del tronco encefálico, en especial la llamada sustancia gris periacueductal, activan circuitos que liberan opioides endógenos en la médula espinal. Estos opioides reducen cuán fuerte impactará el dolor que se enviará al cerebro por la vía ascendente que acabo de explicarles. Los opioides endógenos también se liberan en sitios donde hubo lesión tisular, en este caso, este dedito. Ahora, debo aclarar que estos opioides endógenos no eliminan por completo el dolor, en verdad lo modulan. Le bajan el volumen al dolor o algo así. Es una adaptación evolutiva. Los receptores de opioides existen porque esta modulación es protectora. Así, en muchos casos el dolor no se vuelve abrumador,
Pero drogas como el fentanilo toman este control del dolor normal y lo amplifican de forma drástica. Bueno, tenemos algo aprendido. El fentanilo se une a los receptores de opioides, y hay diferentes tipos de receptores opioides en todo nuestro cuerpo. Pero el más importante en esta crisis es el receptor opioide Mu. Los receptores Mu están en muchos lugares y su ubicación explica muchos de los efectos e incluso los efectos secundarios. Hay receptores Mu en la médula espinal, donde se transmiten las señales de dolor, así que unir el fentanilo con los receptores reducirá la transmisión de esas señales. Los Mu también se encuentran en regiones del cerebro conectadas a la percepción del dolor, por lo que unir fentanilo a esos receptores reducirá la sensibilidad al dolor, pero los receptores Mu incluso están en el tracto digestivo. Y si el fentanilo se une a esos receptores, ralentará la motilidad intestinal y explicaría por qué los que toman opioides pueden tener constipación. Y tenía un profesor de farmacología que me decía, si un día te olvidas de recetar el laxante con el opioide, tú harás la desimpactación fecal, y si alguien no sabe qué es una desimpactación, es cuando te enguantas y entras con un dedo y sacas la caca dura del ano de un paciente, lo que no es lindo para ninguna de ambas partes. Pero volviendo al fentanilo, los receptores Mu también están en el tronco encefálico, donde se controla la respiración, lo que trae a nuestra discusión por qué el fentanilo es tan peligroso. El fentanilo es extremadamente efectivo y potencialmente peligroso porque se une con mucha fuerza a los receptores opioides Mu y los activa fuertemente. También es liposoluble y podrá cruzar la barrera hematoencefálica con rapidez. Llega al cerebro rápido, produciendo una analgesia profunda, un alivio profundo del dolor con pequeñas dosis, las que se miden en microgramos en los ámbitos médicos. Pero aquí está lo crítico. Recién les dije que esos receptores opioides Mu incluso están en áreas del tronco encefálico que regulan la respiración. Cuando se une a esos receptores de la respiración, suprime el impulso respiratorio. Y como el fentanilo es tan potente, la diferencia entre lo justo para aliviar el dolor y lo justo para suprimir la respiración puede ser pequeña. En sencillo, cuando llegas a la dosis adecuada para suprimir el dolor, no hace falta casi nada del fármaco para llegar a suprimir la respiración. A esto lo llamamos una ventana terapéutica estrecha. El fentanilo no solo tiene ventana estrecha, incluso actúa con rapidez, lo que deja poco tiempo para intervenir en casos de sobredosis. En un hospital, las dosis se calculan cuidadosamente y se monitorea de cerca a los pacientes. En ambientes no médicos hay faltas de precisión. Una sutil variación de cantidad, pureza o la tolerancia nos pasa de un estado de euforia a una depresión respiratoria mortal. Si el fentanilo es una droga sintética tan mortal, se preguntarán, ¿para qué lo crearon? Y la respuesta es que el fentanilo tiene usos médicos legítimos. Hay pacientes que tienen dolores extremos, como el dolor que da el cáncer avanzado y la aplicación de anestesia en ciertas cirugías. Y en estas situaciones se controla con cuidado, la dosificación es precisa, el monitoreo es constante y el fármaco se usa para algo específico. El problema no es el fentanilo en sí. El problema es cuando se usa de manera inapropiada y fuera de esos entornos controlados. Bueno, ya establecimos que la causa más común de muerte en una sobredosis es la depresión respiratoria. Sin embargo, si detectamos a tiempo la sobredosis, se administra un medicamento para intentar evitar que la sobredosis sea mortal. Ese es el naloxona o Narcan. Es un antagonista opioide. Se une a los receptores opioides sin activarlos, desplazando por ejemplo el fentanilo. Cuando se aplica en una sobredosis, permite respirar y puede salvar una vida. Sin embargo, al eliminar bruscamente los opioides de los receptores, surge una abstinencia aguda, en especial en los que desarrollaron tolerancia a los opioides al usarlos con frecuencia. Los síntomas de abstinencia pueden ser ansiedad, los autonómicos como sudoración y taquicardia, y un aumento de la sensibilidad al dolor, al punto que un estímulo sensorial leve se siente abrumador y hasta duele. Por eso la abstinencia de opioides se suele describir como el peor síndrome de abstinencia en medicina. La abstinencia no es solo la ausencia de placer, es un rebote fisiológico, y esto ocurre porque con el uso repetido de opioides, el sistema nervioso se adapta a la presencia del fármaco. Con el tiempo, el cerebro dependerá del opioide externo y la señalización opioide endógena del propio cuerpo, como las endorfinas, se empezará a reducir. Al mismo tiempo, los receptores opioides serán menos sensibles a la estimulación, y por estos cambios, la persona necesitará más y más dosis del fármaco para tener el mismo efecto. Y de esto hablamos al decir que se desarrolla tolerancia. Y este concepto es muy importante aquí.
Una persona que usó opioides por mucho tiempo puede generar tal tolerancia al punto que la dosis que se da no le cause depresión respiratoria a ella. Ahora bien, si una persona que no usa opioides toma esa misma cantidad del fármaco, esa dosis podría ser mortal. También es la razón de por qué una recaída después de mucha abstinencia puede ser peligrosa. Habrá individuos que abandonarán los opioides por un tiempo, por rehabilitación o desintoxicación, pero por ese tiempo su tolerancia bajará acercándose a una normal. Así que si más adelante recayeran y se dieran la misma cantidad de dosis que usaban antes, puede que su cuerpo ya no sea capaz de tolerar esa cantidad. Por desgracia, esta es la forma más común de sobredosis mortal. Por definición, tolerancia no es lo mismo que adicción, pero las dos suelen estar muy cerca. La adicción ocurre cuando en el cerebro los sistemas de recompensa y motivación impulsan a la persona a seguir consumiendo la droga incluso cuando le está causando daño. En este punto, la droga ya no está produciendo alivio o placer y empieza a influir mucho en el comportamiento. Demos un paso atrás y observemos la anatomía y la fisiología. El poder del fentanilo y su peligro ahora empieza a tener sentido. El mismo sistema de receptores que los médicos usan para aliviar un dolor intenso es el mismo sistema que, si se sobreestimula, anula la respiración. Y eso vuelve al fentanilo y a otros opioides muy útiles en la medicina y muy peligrosos si se usan fuera de ámbitos médicos.